7 de la mañana, 3 minutos. Ayer, en exclusiva, Darcy Quinn reveló en su secreto la carta que había dirigido al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, José Félix Laforí. Hemos invitado al director del Centro Democrático a que esté al aire y han declinado esa invitación. Dejo expresa constancia que la voz del director del Centro Democrático no está por su propia decisión y la respetamos, por supuesto. Doctor José Félix Laforí, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, buenos días para ti, para todos. Doctor Laforí, le pregunto directamente, con todo respeto, pero le pregunto directamente, ¿hicieron trampa? No, antes de eso, ¿quién filtró la carta? Ayer con alguna picardía le decía a uno de tus colegas o le preguntaba, por supuesto sé que develar fuente no es una práctica en Colombia de los periodistas, pero ya sabemos quién filtró la carta. Mire Juan, usted conoce el partido. Si mi intención hubiera sido hacerle daño al partido, la carta la recibió Gabriel Vallejo antes de la convención. ¿Por qué no se filtró antes? Porque no teníamos ninguna intención de hacerle daño al partido. La filtraron el lunes. Como le dije al propio Gabriel, ustedes creían que yo me iba a arrogar frente a una cantidad de hechos que el partido conocía en detalle. Por eso me tomé la molestia de señalar 32 razones, y tengo más, para que el partido tuviera una actitud reflexiva frente a una situación que evidentemente salió mal por las razones que expongo en las 32 puntos y otras más. Doctor Laforí, ayer expresamente en mensajes le preguntamos al doctor Gabriel Vallejo por qué, si la carta había sido radicada la semana pasada antes de la convención, no se llevó a la convención y no se conoció, porque ustedes además piden que la convención se ocupe del tema de la división del partido. Y contestó que había un orden del día predefinido y que no cabía esa comunicación. Eso se lo cuento a usted porque fue la respuesta oficial que nos dieron. Dicho eso, y me parece absolutamente válida su precisión y aclaración inicial, vuelvo a mi pregunta. ¿Hicieron trampa? Juan, ¿a cuántas convenciones del Partido Liberal tú asististe antes de meterte en estos avatares del periodismo? A muchas, como yo. El colegio electoral que el partido definió con 4.818 militantes que debían ser consultados por la encuestadora, son personas con nombre propio conocido, con teléfono conocido y con lugar de residencia. Dicho de otra manera, aquí sabemos exactamente, todos los precandidatos sabían exactamente a quién le iban a preguntar en el colegio electoral, porque eran los miembros de los directorios municipales, departamentales, ediles, concejales, es decir, credenciales. Y tú, que yo sé que debiste asistir a alguna convención del Partido Liberal, como yo asistía a las convenciones del Partido Conservador, pues uno sabe quiénes son los delegados del Magdalena o del Cauca o de la Guajira. Y si uno o alguno quería aspirar, pues simplemente trataba de ver cómo lograba tener esos voticos. Pues nosotros hicimos el ejercicio previo, pero más grave aún, lo hicimos ex post del resultado que el partido dio. Y lo que encontramos fue bien diferente. Mire usted, yo le he mandado 6 derechos de petición al partido y 2 insistencias. Usted me había oído decir algo en los medios de comunicaciones sobre un tema que yo aspiré, y María Fernanda, por supuesto, a manejarlo con reserva, con prudencia, con respeto por el partido. Porque, como usted comprenderá, esto no se me ocurrió a mí antes de la convención. Desde el mismo día de la convención estamos en eso. Es más, el miércoles 17 invité al doctor Gabriel Vallejo con la secretaria del partido
a una reunión donde estuvo, además de María Fernanda, de Mar, que es otro periodista que está en la UTL con María Fernanda, y Juan Manuel Daza, quien fuera parlamentario del Centro Democrático, pero además compromisario de María Fernanda en el proceso de selección del candidato. Y ahí le dije a Gabriel todo lo que creíamos que había sucedido. Ya para entonces teníamos una llamada de un amigo venezolano, quien recibió a su vez una llamada de otros ilustres venezolanos en Madrid que habían comido con Lester Toledo. Pero si bien la llamada nos puso de presente un hecho, no era lo que realmente motivaba mis preocupaciones. E incluso cuando yo le expliqué todo lo que estaba pensando, me dijo Gabriel, delante de todos, es que si eso es así, yo también renuncio. Vamos a ver, porque principio tienen las cosas. Alguien filtró la carta. ¿Cuál fue el propósito de filtrarla? ¿Creer que yo me voy a arrugar? Juan, no me arrugué yo con el gobierno de Santos. Tú recordarás que me tocó aguantarme una palera y 4 procesos penales por paramilitarismo. Y aquí estoy vivo. Que cuando Do- uno actúa con verticalidad, con seriedad y con responsabilidad, las cosas a la final terminan dándole la razón. Doctor Laforí, eh, recojo dos ideas en las que usted ha insistido, que ustedes no han querido hacerle daño al partido, que han querido cuidar al partido. Y segundo, yo asistí, por ejemplo, a las convenciones de mi jefe Luis Carlos Galán y los delegados decían que iban a votar y votaban en ese sentido. Entiendo su referencia y su alusión para indicarme que ustedes hicieron la verificación con los delegados y no coincide lo que les dijeron los delegados con los votos que reportaron de los delegados. Eso es lo que ustedes encontraron, que el Claro, resultado es un resultado distinto del que debería haberse expresado después de consultar a las personas amigas de ustedes que votaron por ustedes y esos votos no aparecieron reflejados. ex antes y ex post. Y lo explico. Antes, como todos, Paloma, Paola, tenían los nombres de los militantes con dignidad que iban a ser consultados. Pues yo supongo que todo el mundo llamó a todo el mundo y tuvimos una primera lectura de cómo se iba a dar eso. Do- Pero después me tomé la molestia de hacerlo con diferentes departamentos, algunos que conozco yo mucho. Por eso pongo en la carta La Guajira. Juan, es que nosotros somos guajiros. Juan, es que el director regional del partido en La Guajira es nada más y nada menos que Jaime Daza Almendrales, mi hermano a lo largo de toda una vida, quien me acompaña, siempre me ha acompañado. Y su hijo Juan Manuel estuvo en la reunión con Gabriel. ¿O tú crees, Juan, que a estas alturas del paseo, los miembros de los directorios de Villanueva, de Fonseca, eso eran de quién? Por favor, Juan. Es que por eso es que a mí entonces, me parece torpe yo, lo que están haciendo. doctor Laforí, yo le pregunté, ¿hicieron trampa? Y usted me ha contestado con todos estos datos que a mí me llevan a concluir, pues que sí les hicieron trampa. Hicieron la verificación ex ante, hicieron la verificación ex post. De su lectura se concluye que los resultados no coinciden y que los resultados los perjudicaron y que eso no fue correcto. Es lo que usted me está diciendo entre líneas y todo esto está explicado en la carta. Don Santiago Ángel. Sí, señor Laforí, es que ayer su hijo también puso un trino luego de todo este escándalo revelado, entre otras, aquí, diciendo que había maltrato, que había otros hechos de maltrato y de trampa que no se habían revelado y que debían conocerse por la verdad en el Centro Democrático. ¿A qué hechos se refiere su hijo que todavía no conocemos y por qué esas denuncias las termina haciendo usted y no María Fernanda Cabal, que era la candidata?
Primero, lo de Juan José. Yo no sé por qué él se mete en un escenario que nadie lo ha invitado a que se meta. Aquí la que hace política es María Fernanda. Pero ¿por qué yo y no ella? Pues una razón elemental. Yo soy fundador de Centro Democrático. Yo soy miembro de la Dirección Nacional de Centro Democrático hasta cuando el partido resuelva echarme del partido. Quien dirigió los derechos de petición fui yo. Quien mantuvo una conversación permanente con Gabriel y con el partido fui yo. ¿O tú crees que uno no tiene derecho como fundador y como miembro de una dirección nacional a saber qué fue lo que pasó? Cuando tenemos serios indicios de lo que venía pasando y lo que finalmente terminó por suceder. María Fernanda, por supuesto, que está de acuerdo con lo que yo hago, ni más faltaba. Aquí no estamos en un juego de que ella está, no. Lo dijimos con claridad. No queremos afectar el partido. Vamos a acompañar a Paloma, salvo que ella no quiera, en la consulta de marzo, pero queremos irnos. Entonces la pregunta, Juan, es ¿por qué? Juan, a María Fernanda la han maltratado a lo largo del tiempo por una razón elemental. Porque hay quienes dicen que es de extrema derecha. Yo todavía no sé bien qué es de extrema derecha. Usted sabe de dónde vengo yo. Yo vengo del albarismo. Yo también fundé Salvación Nacional. Yo no he modificado mi postura política a lo largo de 30 o 40 años que he tenido algún grado de figuración. Claro. En consecuencia, Juan, a estas alturas del paseo, si somos de extrema derecha y estamos en un partido que se llama Centro Democrático, de pronto es la oportunidad para crear un partido, entre comillas, de derecha, habrá que explicar qué es derecha y qué es izquierda, Doctor Laforí. donde María Fernanda pueda actuar con mucho más libertad. Doctor Laforí, mirando los hechos de estas últimas horas luego de la primicia de Darcy, ¿no termina esta filtración de la carta beneficiando en plena carrera al Congreso y carrera presidencial al presidente Petro y a la izquierda? Si ustedes no pretendían hacerle daño al partido como nos lo acaba de explicar, ¿quién sí pretende hacerle daño al partido con la filtración? A ver, vamos por parte. ¿Por qué va a ser beneficiario de esto Cepeda? No, nosotros te decimos, vamos a votar por Paloma. Si nosotros nos permiten la decisión, vamos a seguir votando por el centro derecha, o mejor, por la derecha. Porque es que nosotros estamos ahí. Es que entre el señor Cepeda y lo que representa Cepeda y nosotros hay un abismo ideológico. No en lo personal, porque a veces me dicen, es que usted habla con Cepeda. Sí, señor, ¿y por qué no puedo hablar con Cepeda? Ese cuento que en una democracia liberal la gente no hable con la parte contraria. Yo no creo en eso. Yo no creo que el lenguaje sea polarizado. Todo lo contrario, lo que ha pasado en el país es que la gente no discute los temas políticos porque automáticamente lo rotulan. Es que usted es un polarizador. No, señor, yo tengo derecho a mis ideas. La gente se olvidó, Juan, usted y yo, que hemos leído mucho a Voltaire. Doctor Laforí, bueno, lo primero es que sí le quiero decir que si usted dice que sabe quién me entregó la carta, es una, digamos, es una conclusión suya, porque yo soy una periodista seria y no revelo mis fuentes. Lo y dije, no se las he revelado. Lo dije. Que quede eso lo claro. dije. No, pero lo segundo... Pero un segundito, lo dije con toda claridad. Y no solamente por cuenta tuya, por cuenta de buena parte del periodismo colombiano con quien yo he tenido relaciones y he sido fuente. Me consta. Entonces, está salvada de ese tipo de cuestionamiento. Bueno, la pregunta sí es, ¿no hay en medio de todo esto, doctor Laforí, un mea culpa? Es decir, un mea culpa en el sentido de que muchas personas dicen, bueno, ¿qué pasó con María Fernanda Cabal? ¿Por qué no habría ganado la encuesta que usted dice que sí ganó, pero etcétera? Pero que si en esto tendría que ver
la participación suya en una mesa de negociaciones con el ELN, una cantidad de fotografías y una, digamos, cercanía que desde otros sectores pretendieron hacer ver suya con Iván Cepeda. Si eso no pudo haber afectado digamos, en la encuesta, las posibilidades de María Fernanda Cabal. A ver, Darcy, ya tú estás demasiado crecida en el tema político. Lo que me estás preguntando ni tú mismo lo crees. En consecuencia, ahí no hay absolutamente ninguna relación de causalidad. Entre otras cosas porque Centro Democrático, o quienes hemos participado del Centro Democrático, hemos tenido una postura absolutamente clara frente a este tipo de negociaciones, o no te acuerdas la paliera que nos pegaron en el gobierno de Santos. Yo llegué allí por instrucciones del presidente Uribe, en contravía de lo que quería María Fernanda e incluso Juan José. Entonces, por favor, ese cuento no tiene ningún tipo de asidero ni espacio. Sí, pero yo sí me acuerdo en algún momento, y en estos micrófonos, María Fernanda Cabal dijo que ella no estaba de acuerdo con que usted estuviera ahí. Ella nunca compartió, digamos eso, pues ustedes son seres individuales y cada uno hace lo suyo de acuerdo a sus convicciones o a lo que quiera, pero ella sí nos dijo en estos micrófonos que ella no estaba de acuerdo que usted estuviera en esa mesa con el ELN. Pero no se burlaron ustedes de mí, que estaba durmiendo en el sofá de la sala. Juan José dijo todo lo que se le ocurrió también, que me tocó un día también decirle, oye, para. Yo estuve allí porque el presidente Uribe, con buen criterio además, y no me arrepiento, porque yo lo que hago lo hago con plena convicción, que había que quitarnos ese mote que se habían inventado, que es que nosotros éramos enemigos de la paz. Y como no somos enemigos de la paz, y mucho menos yo como presidente Fedegan, porque el teatro de toda la violencia en Colombia ha sido el sector rural. Accedí, y usted puede preguntarle a quienes estuvieron conmigo en la delegación si hubo una actitud mía que eventualmente pudo haber puesto en crisis la mesa. No obstante, siempre defendí las ideas con las que llegué, como lo escribí a lo largo de 2 años en que ese proceso se dio. Le debo un libro al país, lo voy a escribir ahora que ya salimos de este tema electoral. Voy a escribirlo porque el país tiene que enterarse de muchos temas que no son menores de esas conversaciones. Pero, por ejemplo, a mí me acompañó con mucha firmeza el gobierno, incluso el presidente Petro, cuando el secuestro de ganaderos y después cuando vino el caso del papá de Lucho Díaz. Pues, y las comunicaciones de la delegación del gobierno y del gobierno fueron enfáticas frente al delito cruel del secuestro. Entonces, con mucho interés aguardaremos ese libro, porque además debe tener muchas décadas usando la expresión patentada de Darcy, muchas décadas de secretos. Doctor José Félix, le pido por favor que escuche a nuestro periodista, a nuestro editor de política, Daniel Jerez, que habló con el Centro Democrático, y oiga lo que le dijeron, y le pido su reacción. Daniel. Sí, Juan, doctor José Félix, hemos conocido en la FM que anoche se adelantó una reunión de la Dirección Nacional del Centro Democrático en la que se comenzó a estudiar esta extensa carta que fue enviada precisamente por usted, doctor José Félix, y también por la senadora María Fernanda Cabal, en la que manifiestan su intención pues de irse del partido. Hemos conocido y fuentes nos han confirmado que pues va a haber una respuesta formal, pero que por ahora la solicitud de decisión para que ustedes se puedan retirar a montar su propio movimiento político no fue bien recibida y no será autorizada por ahora. En medio de esta polémica que se ha generado precisamente por esta carta, ya hemos conocido también las recientes declaraciones de Gabriel Vallejo, en la que responde diciendo que evidentemente no se presentaron irregularidades en el proceso de escogencia de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático, pero por ahora esta solicitud de decisión para que se puedan ir del partido no tiene cabida dentro del Centro Democrático y no va a ser autorizada. Juan.
Doctor José Muy Félix. bien, muy bien, están en todo su derecho. Nosotros hemos dicho, hombre, permítanos irnos. Si no quieren que no nos vayamos, pues no nos vamos. María Fernanda tiene una restricción legal hasta el 20 de julio del año 26. Lo va a cumplir. Porque a contrario censo de otros del partido, como José Sí. Obdulio Gaviria, que impulsa candidaturas por fuera del partido, nosotros vamos a observar la conducta del partido hasta el último momento. O Pero no sea, me voy a callar. Pero no me voy a callar. y hay quienes dicen que ustedes quieren fundar Vox Colombia. Es posible, o yo no sé cómo lo querrá llamar María Fernanda. Es posible. A ver, la Silla Vacía hace pocos días sacó un artículo en donde hacía un análisis de la encuesta y de lo que pasó en el partido. Y decía la Silla Vacía que varios de los consultados, de los que están en la encuesta, la que está participando Paloma, dijeron que con Paloma sí, pero con María Fernanda no. Juan no me deja mentir. Lo mismo hicieron con Oscar Iván Zuluaga hace 4 años, cuando dijeron que no, lo de María Fernanda eso no era posible, mejor Oscar Iván. Y yo sí que tengo las conversaciones con el presidente Uribe, cuando le daba algún tipo de recomendaciones a Oscar Iván a propósito de la encuesta, de la consulta que quería hacer Fico, Char y los demás exalcaldes que finalmente no le dieron paso. ¿O es que el país se olvidó de la reunión de los precandidatos de entonces en Barranquilla con el presidente Uribe, después de unas declaraciones de Char a propósito de no permitir el ingreso de Oscar Iván? Entonces la iban a repetir ahora, pero en este momento, pues finalmente aceptaron a Paloma. Y le voy a contar usted que está bien informada. Pregúntale a Paloma. El jueves siguiente a su proclamación estuve en su casa y me preguntó, ¿debo o no participar en la consulta? Y yo le dije, Sí. creo que tiene que participar en la consulta porque eso fue la apuesta política del partido, de Abelardo a Fajardo. No tienes más alternativa. Doctor Laforí, usted que obviamente es un dirigente gremial de vieja data y que sabe mucho de sumas y restas, en términos políticos, el desprendimiento de la precandidata y hoy senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, ¿eso más o menos cuántos votos le desprende al Centro Democrático? Es decir, usted habla de una escinsión del partido, como sea, pero ¿cuántos votos cree que le arranca María Fernanda Cabal al Centro Democrático? Déjame recordarte otra cosa que me parece que es importante. Cuando sucedió lo de Oscar Iván, Paloma y todos los que participaron en ese momento del proceso, e incluso Rafael Nieto, le dijeron al presidente Uribe en una videoconferencia par y paso con la muestra de la encuesta. Hombre, quien tiene que encabezar esto es María Fernanda. Y el presidente Uribe dijo, no, la va a encabezar Miguel Uribe Turbay. Y la encabezó Miguel Uribe Turbay. ¿Cuántos votos sacó María Fernanda en un puesto cualquiera de la lista? Más de 200.000. ¿Cuál fue la cifra repartidora del partido? Verifíquela. Por consiguiente, hay 2 curules del Senado que le pertenecen a los votos de más que sacó María Fernanda después de la cifra repartidora. ¿O es que acaso eso no te da a ti algún tipo de derecho interno en un partido? Ahora, ¿cuántos irán? No sé. De pronto nadie. De pronto muchos. Por lo pronto ella y yo estamos recibiendo un plebiscito de respaldo de muchísima gente que dijo, te lo advertí, te lo dije, qué bueno, ahora sí, por favor, que la política no es... yo tengo una frase que a veces malinterpreta. En política la gente fuma marihuana electoral y resulta que uno no puede fumar marihuana electoral. Uno en política tiene que tener los pies muy bien puestos en la tierra para saber para dónde va. María Fernanda quiere irse, de pronto hace un partido de derecha y no tiene
o de pronto sí. Mire el caso de Cast, mire el caso de Vox, mire el caso de la Meloni, mire el caso de Trump. María Fernanda fue trumpista la primera vez. La segunda que me llamó un día Uribe, porque María Fernanda no le contestaba el teléfono, no porque no quisiera, sino porque debía estar en algún lío. Me dijo, hombre, me llamó Duque, muy preocupado el presidente, a decirme que cómo María Fernanda se ponía la gorra de Trump, que el embajador americano. Dije, presidente, pues esto es muy sencillo, porque no le dice el presidente Duque que ella es una senadora de la Comisión Primera que le invita a tomarse un café. Y quedamos en el café, nunca hubo el café, porque ella era de extrema derecha. Y ella dice, no, es que yo soy de extrema coherencia. De pronto eso funciona en política. Yo creo que cuando la gente actúa con coherencia, a la final genera confianza, y la confianza termina generando respaldo. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Han escuchado ustedes a José Félix Laforí. Esta es la almendra del tema político del día de ayer, del tema político del día de hoy. Le doy mi conclusión como alguien que ha oído esta entrevista, anotando cada palabra del doctor Laforí. Esto no tiene arreglo. Les pueden decir que ahora no hay decisión, pero esto ya se fue dividido. María Fernanda Cabal y José Félix Laforí, interpreto por lo que acaba de decir el doctor Laforí, van a cumplir su palabra de apoyar a Paloma, pero se van del Centro Democrático. Y si no los dejan ir, cuando quede libre después del 20 de julio, se van solos y van a fundar un nuevo partido. Esa es mi conclusión de la entrevista, doctor Laforí. Pues tienes toda la razón, además lo dice en la parte de conclusiones de la carta. Clarito, es que no tenemos ningún tipo de duda. Alguien me preguntó un día, pero ¿no será que tú estás pendiente de ver? No estoy pendiente de nada. Primero, ya no tengo edad. La que quiere hacer política es María Fernanda. Ella tomó su camino y yo la acompaño. Eso sí, 40 años de matrimonio, Juan, y hijos y nietos, ya eso ya no queda, no se usa, como dicen por ahí. 7:30. Gracias, doctor Laforí, por haber estado con nosotros. Gracias, Juan. Un abrazo. Ya regresamos. Esta es la FM, 60 segundos FM. Sorter Coordinadora. 8 años cambiando la logística. 8 años transformando la forma de llegar a tu hogar.